Muy buenos días y sean bienvenidos a este quinto capítulo de la convención FPP. Estamos acá de vuelta después de estos varios capítulos que emitimos el año pasado y en el cual pudimos tratar el inicio tumultuoso y quizás un poco atropellado y fragmentado de la Convención Constitucional, pero hoy día tenemos más de 108 normas aprobadas para la propuesta de nueva Constitución y nos gusta mucho comentar esto directamente con personas que participan en la Convención Constitucional y son grandes invitados que tenemos hoy día. Pero antes me gustaría presentar o saludar a nuestro panelista de cada uno de los programas, Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. ¿Cómo estás? Hola, Eugenio. Hola a todos, donde estén. Muchas gracias por estar acá, a nuestro invitado, Ruggiero, constituyente que está hoy día en la Comisión de... Cuéntanos. Justicia. Justicia. Sí, por el distrito 6 de la región de Valparaíso, así que un saludo a la gente de Marga Marga, Quillota, San Felipe Los Andes, Petorca, Quintero, Puchuncaví. Sigue en campaña, Ruggiero. Así es. Y Constanza Juve, Muchas gracias por la invitación, por el distrito 11. distrito 11. Y que están en comisiones. Bueno, ayer se aprobaron un par de normas del sistema político que están bien controvertidas, que la vamos a comentar con Constanza Juve, pero también del sistema de justicia con Ruggiero Cosi, y quizás también de la Comisión de Forma de Estado. Básicamente de aquí es donde emanan las principales normas de la Convención Constitucional, pero para no abordar 108 normas aprobadas, por eso que quisimos titular el programa de hoy como Hacia un Chile fragmentado. La idea es responder esa pregunta y me gustaría iniciar por ella. Constanza, ocurre lo siguiente. Hoy en día se comenta que por la cultura política más centralizada en Chile se veía como eficiente buscar la descentralización. Pero llegó un momento que con las propuestas que se emanan, y más de la Comisión de Reforma de Estado, no se está apuntando hacia ello y se está hablando de una fragmentación. Si yo te pregunto en simple, ¿cuáles son esas enormes diferencias que existen entre la búsqueda de una descentralización del poder político hacia una fragmentación del país? ¿Qué podríamos decir? Bueno, primero muy buenos días a todos quienes nos están viendo, que nos están escuchando hasta ahora. A ver, lo que pasa es que nosotros fuimos los principales promotores de la descentralización. De hecho, hicimos una presentación de iniciativas donde lo que tratamos de instaurar es esta como mala palabra, que es la subsidiariedad territorial, pero que es un concepto propio de la OECD que tiene que ver con empoderamiento de los gobiernos locales, privilegiar lo local por sobre lo provincial por sobre lo regional y lo regional por sobre lo nacional. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene más cerca a las personas? Son a los municipios. Y eso quedó bastante graficado en la pandemia. Siempre cuando una persona tiene un problema va al municipio. Y hay grandes diferencias además en las distintas regiones, no solamente en regiones distintas a la metropolitana también, que tienen distintas realidades y por lo tanto consideramos que el traspaso de competencias, por ejemplo, a solamente los gobiernos regionales quedaba muy al debe. Pero, ¿qué pasó? O sea, no solamente no se aprobó esa iniciativa que nosotros hemos planteado, sino que además hemos avanzado, y no lo digo en un buen sentido, hacia una constitución federalista. Y nosotros lo notamos en Forma de Estado, ¿cierto? Con esta lógica de tener regiones autónomas con sus estatutos regionales autónomos, que básicamente van a ser mini constituciones, asambleas regionales, todo lo que tiene que ver con el gobierno regional y además, bueno, las comunidades y lo que sería también los territorios, las entidades territoriales, los territorios indígenas, todo eso, ¿cierto? Con cierto grado de autonomía y cierto grado de separación. Eso se suma, ¿cierto? Lo aprobado en el día de ayer, donde se establece que los pueblos y naciones preexistentes, algunos ya definidos en la propia norma, van a tener autogobierno. Entonces, ¿eso qué es lo que termina generando? ¿Cierto? Pequeños mini países dentro de un solo país, y eso ya va bastante, eso ya no tiene que ver con descentralización. Eso tiene que ver con el hecho de que no buscamos los puntos comunes, sino que más bien los puntos que nos diferencian. Y las constituciones están hechas precisamente para tener ciertos mínimos comunes. Y lo que hoy día estamos haciendo es expresar todas las diferencias, toda la revancha, todo el odio, todo lo que significa la refundación en la Constitución. A ver, yo comparto lo que dice Constanza. Creo que la forma en que se está llevando a cabo la descentralización está patas para arriba. Deberíamos haber comenzado por los municipios y los alcaldes y haber terminado con los gobiernos regionales. Y se hizo la inversa y obviamente eso genera un sesgo, un problema, porque quedó demasiado grande el gobierno regional y eso al final genera más burocracia y los alcaldes van a quedar más atados de mano y van a tener que ir a lidiar con una nueva burocracia, una nueva centralización que va a estar en sus propias regiones.
Otro asunto que es bastante preocupante, y me regreso a la Comisión de Formas de Estado, luego vamos a ir nuevamente a la Comisión de Sistema de Justicia, es que cuando uno dice ya, tienes autonomías, entidades territoriales autónomas, porque, bueno, según lo escrito son comunas autónomas, regiones autónomas, entidades territoriales autónomas, pueblos, entidades territoriales indígenas autónomas, o sea, todo es autónomo. Hay otro asunto, sigo en la misma tónica, si podríamos decir. En el artículo 18 de las regiones autónomas, me gustaría preguntarte, Constanza, porque esto, bueno, a los que no somos abogados y no entendemos el derecho de manera tan fina como ustedes, nos causa ciertas dudas. No se preocupe que la convención no digamos que es muy fina la redacción ni nada, así que no. Claro, es súper enredada a veces. No. Y hay el artículo 18 dice lo siguiente, ¿no? Las regiones autónomas son entidades políticas y territoriales dotadas de personalidad jurídica de derecho público y, entre otras características, tiene el ejercicio de las atribuciones legislativa, reglamentaria y ejecutiva. ¿Esto cómo se condice, por ejemplo, con una Cámara plurinacional o si llega a quedar, por ejemplo, una Cámara territorial que sustituya al Senado? ¿Quién realmente es el que tiene la potestad de aprobar desde los presupuestos hasta los estatutos, hasta o sea, podría ser los proyectos de desarrollo dentro de esas entidades territoriales? O sea, ¿hay alguna aclaratoria o eso todavía no se ha dicho? ¿O efectivamente recae directamente en las regiones autónomas como se vislumbra dentro de estos informes? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que la respuesta es no sé. ¿Por qué? Porque, a ver, en principio, este informe, el de Forma de Estado, el que está, del cual emanan estos artículos que estabas leyendo tú, tenían contemplado estas asambleas legislativas regionales. Después como que se le bajaron un par de cambios y quedó como asamblea regional, y en estricto rigor las asambleas regionales no debieran ser legislativas, sino que donde debiera recaer lo legislativo es en una suerte como de consejo territorial, cámara territorial, que es lo que se está discutiendo en la comisión a la cual yo soy integrante, que es la de régimen político. Como supuesto nuevo Senado. O sea, hoy día estamos muy lejos de que sea un Senado, claro, pero es para que entiendan lo que... Claro, o sea, en el fondo... Lo que se quería hacer era, en algún minuto, este acuerdo, que fue un acuerdo, un pésimo acuerdo, no lo digo solamente por el contenido, lo digo porque en realidad quienes eran partidarios de tener dos cámaras firmaron un acuerdo que solamente constituía una cámara. Y yo creo que o no lo leyeron o trataron por el hecho de tratar de llegar a un acuerdo, sea como sea el acuerdo, se equivocaron desde mi punto de vista y por eso como que retrocedieron en esto y hoy día estamos discutiendo de nuevo lo que estamos discutiendo. Pero ¿qué es lo que plantea ese acuerdo inicialmente? Como para tratar de hacer calzar esto con lo que señalaba Eugenio. Se decía de que habían leyes de acuerdo regional, que se entendía que básicamente, o leyes que tenían básicamente incidencia regional. En ese sentido, lo que se proponía en este acuerdo era tener un Congreso plurinacional que se encargara de las decisiones nacionales, por así decirlo, que es lo que hoy día hace la Cámara y el Senado, y además un Consejo Territorial fuera del Congreso que se preocupara de las leyes de acuerdo regional y las demás que la Constitución y la ley establecían. Solamente esas dos atribuciones. Entonces, en ese sentido, uno entendería que ese Consejo Territorial, que era lo que buscaba reemplazar al Senado, pero que no, en ningún caso, digamos, llegaba a ser ni cerca de lo que es el Senado, apunta yo creo que precisamente a eso. Entonces, está por verse en el fondo cuál va a ser un poco la bajada de la pelota al piso que vaya a hacer la Comisión de Régimen Político en ese sentido. Pero de nuevo, o sea, es un enredo de instituciones, más burocracia y un poco lo que decía Ruggiero, o sea, ya es burocrático el hecho de tener que hacer carta al Estado desde los municipios, desde los gobiernos regionales, al Estado central me refiero. Hoy día esta cuestión va a ser mucho más difícil porque la ensalada de instituciones que se están creando, que además van a entrar en conflicto con las distintas competencias entre sí, va a ser brutal. O sea, va a ser realmente brutal. Eso es por una mala arquitectura que se está haciendo, ¿ya? ¿O no? Porque, bueno, obviamente más allá del tamaño que tú decías bien, como Estados Unidos, imaginemos que el tamaño no es un problema. ¿Por qué no estamos haciendo algo como Estados Unidos? Se pregunta mucho la gente, porque Estados Unidos es descentralizado, tiene diferentes estados, sí, incluso con constituciones propias. ¿Esto pasa a ser nada más que un error de arquitectura, de mala escritura? ¿Qué principios están tan mal puestos acá en la Comisión de Forma de Estado?
¿Cuáles no están mal puestas? Yo diría que efectivamente acá hay un error de diseño, o de arquitectura, como lo quieras ver. Es lo que han dicho los expertos, como Mario Weisblut, la Fundación Chile Descentralizado. Y Gabriel Negreto también, ¿no? Y además que todo proceso de descentralización toma muchos años. Nosotros la experiencia que debiéramos tener más a la vista es, por ejemplo, el proceso que vivió Francia, que tardó décadas en ir traspasando poder político, competencia administrativa y recursos a sus distintas entidades más comunales y regionales. Entonces, llegar y creer que tú vas a descentralizar Chile por decreto, de un día para otro, porque pusiste que vamos a tener ahora regiones autónomas y comunas autónomas, es absolutamente ingenuo y lamentablemente es una ingenuidad que podría tener un costo muy alto para nuestro desarrollo, porque tú mencionabas el ejemplo de Argentina, van a contraer deuda, esta posibilidad de crear empresas públicas va a terminar siendo un espacio para colocar, ahora que está la polémica con los premios de consuelo, bueno, más premios de consuelo a las empresas públicas, los amigos, los pitutos, empresas públicas que además sabemos que nunca le han generado ingresos al Estado, Claro. solamente generan costos, porque hay que andarlas subsidiando porque no generan, cierran, no son cierran. rentables. ¿Ya? ¿Cuándo no son rentables? No las cierran. Además. Y ahí quedan. Y entonces, y al final también con la estructura, ¿qué es lo que veo yo al final? Van a ganar los Soria, van a ganar los Bianchi, van a ganar los caudillos regionales y que se van a ir apropiando de regiones que bueno, van a tener un poder político y económico para repartir cargos que al final del día va a redundar en que no vamos a ir cumpliendo muchas de las expectativas que sí tenían las personas de regiones, y esto lo digo como una persona que representa a provincias fuera de Santiago, que al final del día es tener, lo que decía Constanza, alcaldes más cercanos, más empoderados, seguridad ciudadana cerca, educación de calidad cerca. Hoy día el sistema de admisión escolar es una locura. Y justamente es lo contradictorio, que son la misma izquierda que hace poco tiempo desmanteló la educación municipal, ahora quiere más descentralización. Yo soy un fan de la descentralización. La descentralización fue siempre una idea de derecha. La ley de la comuna autónoma de Manuel José Irarrázaval era un hombre conservador. Si estas son ideas de que los que creemos en la libertad, obviamente que estamos de acuerdo, pero hay que hacerlo bien y eso es lo que se echa de menos. Para quienes nos escuchan, es bueno recordar que los colegios estaban delegados a las municipalidades, ¿no es cierto? Eso fue lo que se hizo en la época de la dictadura y siguió hasta el día de hoy, y la izquierda empezó con que había que volver a darle los colegios al Ministerio Central, ¿no es cierto? Al Ministerio de Educación. Al Claro. Ministerio de Educación. Y ahora, como dice bien Ruggiero, metieron una ley para agarrar los colegios, centralizarlo, y ahora luego tienen un discurso descentralizador. Es una cuestión muy extraña. Y esto es lo que afecta el día a día de las personas. O sea, uno lo ve en los puerta a puerta, en el recorrido por los distritos. El otro día me contaba una señora, claro, por el sistema de admisiones escolares, esta tómbola, postula a su hijo a un colegio, ella vivía en Limache, quedó en Quilpué. ¿Qué es eso? Entonces tiene que trasladarse varias horas en transporte público, en más gasto, no en el colegio que ella quería. Antiguamente, tú ese tipo de problemas ibas y hablabas, le golpeabas la puerta al alcalde. Claro. Y le decía, oiga, alcalde, ayúdeme, corrija esto. Ahora tú tienes que pegarte el pique acá a Santiago, al Ministerio de Educación, que probablemente te vas a encontrar con un mesón impenetrable, donde nunca te van a dar respuesta. Entonces, son los problemas del día a día. Tenemos que avanzar en descentralización, pero del modo correcto. O sea, partiendo por las comunas, por los municipios y de ahí hacia arriba, con un gobierno regional que ojalá se encargara de la infraestructura regional, tener aeropuertos. Hay muchas regiones que no tienen aeropuertos. En la región de Valparaíso me encantaría ver un gobierno regional que se la juegue por la infraestructura hídrica. Tenemos un gobernador regional que hizo campaña con el tema del agua, que criticó los camiones aljibe, pero resulta que llega el gobierno regional y lo primero que hace es gastar 2.000 millones de pesos en camiones aljibe, en vez de preocuparse de lo fundamental que hoy día es tener sistemas de tranque, revestimiento de canales, plantas desalinizadoras, infraestructura que colabore
regionalmente. Yo así veo al menos el rol de los gobiernos regionales, pero aquí estamos generando una burocracia enorme, todavía no hemos llegado al tema comunal y no lo estamos haciendo bien. Y es lo que dicen también los expertos. Y ahora, yendo hacia la comisión en la que estás, que es la del sistema de justicia, hay varias cosas que llaman la atención, que esto uno podría decir que se fragmenta un poco el país, tanto en términos territoriales, pero en términos de la cosmovisión de una comunidad política que en vez de verse todos iguales frente a la ley, se comienzan a ver distintos con privilegios incluso, ¿no? Entonces llama la atención con respecto ya a los abogados y lo que ejercen, es que básicamente la función jurisdiccional lleva a que el derecho ya no se haga en nombre de la justicia, sino básicamente en nombre de los pueblos, ¿no? Y eso es lo que hace que en cierta medida el pluralismo jurídico tenga sentido. Pero hay algo que también me llama la atención, y yo no sé la gravedad, pero debe ser no menor, que es que los tribunales, cualquiera que sea su competencia, deben resolver con enfoque de género. O sea, el identitarismo llegó a la Convención Constitucional, y en este caso a la propuesta de nueva Constitución, y esto puede tener, en términos prácticos, consecuencias bien complicadas. Entonces yo quería saber, ¿qué opinas tú, Constanza, cómo esto puede complicar, incluso porque se hablaba de la unidad de todos los chilenos en algún momento? Luego se fragmenta y esa unidad no es posible concretarla, por lo menos con el proyecto que está. Pero además, incluso se lo dicen a los jueces cómo ellos tienen que realizar su trabajo, cuál es el enfoque que deben tomar, y lo tienen que hacer tomando en consideración básicamente las costumbres, por ejemplo, la situación económica, social y el pueblo donde viene la persona, para incluso dictar sentencias o juzgar. Esto en términos prácticos, ¿tiene problemas importantes para lo que sería una propuesta de nueva constitución o institucionalidad en Chile? Sin duda. O sea, el tema de que los tribunales no solamente tengan que tomar en consideración ciertos elementos, sino que además tengan que considerar el enfoque de género para resolver, es una cuestión que afecta la base central de lo que es el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial, que hoy día está eliminado, ¿cierto?, por este concepto de sistemas de justicia, los tribunales, en el fondo, tienen que resolver con imparcialidad y con independencia, tanto externa de los otros poderes del Estado como interna de las presiones internas que puedan tener. Lo que se está diciendo acá es de que la justicia ya no es ciega, sino que la justicia tiene que levantarse un poquitito la venda, claro, y decir, ok, pero acá tienen que resolver, pero en el momento de resolver tienen que considerar el enfoque de género. Entonces, y está establecido en términos bien generales. Entonces, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, en un fallo de familia? Custodia de niños. Entonces, si va a resolver con enfoque de género, ¿qué significa eso? ¿Que siempre va a tener que resolver a favor de la mujer? Claro. O incluso vamos a ejemplo más simple. Si es que un arrendador hombre se enfrenta, claro, a una arrendadora mujer, ¿qué significa tener un enfoque de género en ese lugar? Ese es el tema. Pero yo creo que es claro, es que tiene que considerar que alguien es mujer. Claro, para efectos de resolver va a tener que ser un poquito más diferente, pero porque bueno, ahí Ruggiero es la comisión de Ruggiero, así que puede explicarlo mucho mejor que yo, pero... Igualdad ante la ley desaparece. Sí, no, solo ese es el gran tema, pero no, solamente para cerrar con respecto a un punto que, a propósito de lo que está diciendo Ruggiero antes, yo creo que hay un problema de arquitectura, hay un problema de ingeniería en general en términos de lo que es la Convención Constitucional, pero hay un problema peor que ese, que es el voluntarismo sin límite, en el cual los convencionales constituyentes están cayendo en una suerte de microclima, de autofelicitación. O sea, cada vez que se aprueba una norma, que de verdad yo veo como las instituciones se van cayendo todos los días, se aplauden. Entonces, en vez de mirar hacia afuera y ver qué es lo que está pasando en la realidad, tener un poquito de conexión con el sentido común, miran hacia adentro y dicen, bueno, no importa, avanzamos sea como sea. Da lo mismo que no coincida, da lo mismo que sea poco coherente, da lo mismo que esto eventualmente pueda traer problemas de inversión por el país, no importa. No importa, porque esta es la oportunidad que tenemos para instalar una agenda y contra todo lo que viene por delante, no importa que pasemos a llevar cuántas instituciones hay, voy a instalar esa agenda. ¿Sabes qué? Es como prefabricar un nuevo país y una nueva cultura y no necesariamente proponer una nueva constitución, ¿no? Se ha llegado como a esos niveles. Bueno, el país imaginario que dijo el profe Massa. Claro. Oye, no, pero para complementar lo que decía Constanza, a ver, lo primero es que el juez o jueza lo que tiene que aplicar es la ley, ¿ya? Montesquieu decía en la idea de separación de poderes que el juez es boca de ley, dice el derecho, lo interpreta y lo aplica. Pero la creación de las leyes, y ahí el fondo del constitucionalismo occidental, lo tiene que hacer la asamblea política.
el Poder Legislativo, el Congreso Nacional, y en sistemas como el nuestro también con colaboración del presidente. Entonces, pero el poder político es el que crea las leyes, el juez las interpreta y las aplica. Y ahí está la independencia, esa es una garantía de imparcialidad. Cuando tú empiezas a incluir todos estos enfoques, perspectivas, que no es solo el de género, está la perspectiva intercultural, interseccional, de derechos humanos, de derechos de la naturaleza, en esos son los que vamos. Pongámonos un minuto en los zapatos del juez, que tiene que resolver un caso concreto y que la ley le dice una solución, y por otro lado la Constitución le está diciendo, pero no descuide ninguno de estos enfoques. ¿Cómo resuelvo el caso? Porque no es tarea del juez crear política. Yo digo, si quieren hacer leyes, políticas públicas de género, de perspectiva intercultural, lo que quieran, bien, eso es tarea de la política. Y serán las mayorías democráticas las que diriman si es que esa agenda va o no va. Pero el juez tiene que aplicar el derecho, y ese tiene que ser el único enfoque. Hay un muy buen libro de Luis Alejandro Silva que se llama Entre la justicia y la ley. Ese es el dilema en el que estamos hoy día. Y venimos de una cultura donde en las escuelas de derecho se idealiza mucho a este juez héroe que hace justicia. No aplica la ley, pero hace justicia material. El activismo judicial. Que a veces puede ser activismo, pero yo creo que tenemos que retroceder en eso y volver al juez más sobrio que aplica el derecho, sin tanto bombo y platillo, pero que es lo que le pide la sociedad, es lo que le pide la Constitución, es lo que le pide la separación de poderes. Porque si no, vamos a tener jueces haciendo política y resolviendo los problemas que hoy día no está resolviendo el Congreso. Aquí también hay una contradicción de todos quienes idealizan a estos jueces, porque dicen más democracia, más base, más política, pero resulta que la sede de la política es el Parlamento y no los tribunales. Claro. Oye, es bueno, yo quiero, para quienes nos escuchan, el enfoque de género, por ejemplo, nadie se está oponiendo al enfoque de género como una sociedad que lo tome en cuenta, ¿ya? Lo que dice Ruggiero, por ejemplo, es que es posible que el Poder Legislativo haga una ley, por ejemplo, que diga, bueno, si entre un marido y mujer, el marido mata a la mujer, bueno, que el marido, como estás cometiendo un femicidio, que tenga 100 años de cárcel. Si ocurre al lado inverso, que la mujer pueda tener 50. Eso sería un enfoque de género llevado a la ley. Nadie se está oponiendo a eso, ¿cierto? A lo que nos estamos oponiendo o criticando acá es que el juez tenga, independiente de lo que diga la ley, tomar decisiones de ese tipo, ¿cierto? Aquí entonces, como bien dice Ruggiero, estamos dejándole el poder a los jueces cuando era el poder judicial, perdón, el legislativo el que tenía que hacer eso, ¿no es cierto? Es para que entiendan un poco, porque aquí puede sonar cuando es muy común como que uno critica este tipo de cosas, te dicen, oye, no, es que tú no entiendes el enfoque de género y todo este tipo de cosas. No. Y una última idea, Fernando, es que además esto corre el riesgo de politizar mucho la función de los tribunales, porque expones al juez que su tarea ya es difícil, es ingrata. O sea, el juez siempre deja alguna de las partes descontentas. Por eso no tienen amigos los jueces, en general. Porque siempre tienen eso dicen, alguna de las partes que queda descontenta y se va con tuti a la Corte de Apelaciones y ningunea al juez que falló en primera instancia. Es una labor súper difícil. Y por eso todas estas garantías de inamovilidad, de estabilidad en el empleo, en fin. Cuando tú incorporas estos enfoques, los expones también a una crítica política muy fuerte. Porque obviamente el día de mañana el diputado o diputada que no está conforme con una sentencia va a decir no está cumpliendo con el enfoque de derecho a la naturaleza, de género, lo que sea. ¿Por qué? Porque el juez autorizó un proyecto, por ejemplo, que a juicio de todas estas ONG daña el medio ambiente. Pero resulta que el juez aplicó la ley. Vio la evidencia, estaban los permisos, los peritajes, pero resulta que hay ONGs que insisten en que hay un daño al medio ambiente. ¿Cómo resuelve el juez? Es una tarea que yo creo que con este tipo de enfoques también corre el riesgo de politizarse. Sí, fíjate que en el artículo 15 de la Comisión de Sistema de Justicia, lo dice claramente, como para que no nos perdamos, dice, cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, tomando debidamente en consideración las costumbres, tradiciones, protocolos y sistemas normativos de los pueblos indígenas conforme a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Chile es parte. O sea, son muchos elementos que tiene que tomar en cuenta a la hora de, o sea, no solamente que tendría que conocer, me imagino yo,
todos estos protocolos, todas estas costumbres, cómo operan, cómo se norman. Esto elimina el derecho. ¿Cuáles son sus Lo que hay que pedirle a los normativos? jueces es que apliquen la ley, que Claro. apliquen el derecho, no le pidamos más. Bueno, esta era mi pregunta de hace un rato, era porque cuando hablamos de pluralismo jurídico, ¿cierto? Hay una esperanza de que pongan a la Corte Suprema por sobre a las diferentes, ¿no es cierto? Lo que tú dijiste, en dónde opera el sistema de justicia diferente y todo. A eso me refería yo. Ahí hay esperanza para mejorarlo. ¿Se puede corregir? Claro. Ahí, Mira, esto último, yo diría que no. hay varias Eso- cosas que se tienen que incorporar para que complementando lo que ya existe sea menos malo, ¿ya? Primero, que la justicia indígena sea solo entre indígenas. Eso es clave, ¿ya? Lo segundo es que la costumbre indígena aplique en la medida en que exista, porque hay muchas costumbres que desaparecieron, fueron olvidadas, porque digamos las cosas como son. En Chile, el 75% de los chilenos indígenas viven en zonas urbanas, utilizan las instituciones del Estado, los tribunales, cumplen las leyes. Entonces, muchas costumbres cayeron en desuso. Entonces, Oye, si usted quiere... perdona, Rubio, y hay algunas que son contrarias a los derechos fundamentales. Pues es cosa de escuchar nomás lo que pasó en tu comisión cuando fue uno de los invitados y dijo que Así se es. colgaba una persona, se le dejaba un par de días y se le pegaba con la... Huascazo. Con el huascazo con la del Claro. toro. Wow. Y, o sea, ese es otro límite. Además, digamos, o sea, que el recupera tema los de, derechos humanos. el tema de Y la costumbre de derechos famosa fundamentales. pica. Pero que la costumbre tiene que demostrarse. La regla general del derecho es que el derecho no se prueba. Pero aquí tiene que haber una regla que diga, bueno, la costumbre indígena tiene que demostrarse, ¿ah? Porque no es llegar y presumir de que existe. Lo tercero es excluir, creo yo, de ciertas materias, ¿ya? Para mí, todos los asuntos de derecho público debieran estar excluidos de la justicia indígena. No le vamos a pedir a un lonco que resuelva un recurso de protección, por ejemplo, o que resuelva un caso de narcotráfico o terrorismo. Obviamente que esto tiene una sensibilidad muy fuerte en la macrozona sur. O no le vamos a pedir al sabio de la comunidad aymara que resuelva una disputa sobre una concesión minera, que está en su territorio, porque ahí hay intereses en juego. Entonces, yo creo que todos los asuntos de derecho público, penal, familia, laboral, administrativo en general, hay que sacarlos de la justicia indígena para que haya más certeza. Y por último, el rol de la Corte Suprema, sin lugar a duda, la única manera de que haya igualdad ante la ley, de que la jurisdicción sea una sola, Explicitar su supremacía. y que un mismo caso no sea resuelto de maneras distintas, es que al final del día tú puedas llegar a la Corte Suprema para que unifique la jurisprudencia. Ahí nos acercaríamos un poco al ejemplo de Estados Unidos. Eso es para mejorar el pluralismo jurídico. Pero ahora, el enfoque de género o el enfoque de perspectivas ancestrales en la justicia, ¿es mejorable en algún grado para volver a la igualdad entre Eso leyes? ya está aprobado Eso y va a ser tarea de los tribunales inmejorable. ir interpretando y conciliando eso con otra norma que se aprobó también que dice que Somos los iguales. jueces en sus sentencias deben apegarse al imperio de la ley. Entonces, ¿cómo se concilian esas dos cosas? Bueno, ahí eso es tarea de los Un gran jueces. puzzle. Oye, para ir finalizando, ahora me gustaría hablar un poco de cómo ven ustedes el trabajo en la convención, porque voy a dar algunos datos con respecto a los informes rechazados, a ver qué opinan ustedes con la pregunta que les voy a hacer. Lo primero es que la Convención de Derechos Fundamentales, tanto el bloque 1 y el bloque 2 de estos informes, se rechazó en más del 70%, aprobando solo 14 de 50 artículos. La Comisión de Medio Ambiente se rechazó el 75% del informe, es decir, solo se aprobaron 6 de 40. Comisión de Principios Constitucionales, casi el 76% rechazado, solo se aprobaron 9 de 37. Y en la Comisión del Sistema Político se rechazó el 97%, aprobando 3 de 95 artículos. Esto se suele interpretar como que el Pleno se está moderando. O se dice que, bueno, que en cierta medida hay alguna esperanza de que lo razonable termine imperando en la Convención Constitucional, pero cuando uno ve qué es lo que se aprueba, uno dice, bueno, puede existir moderación con lo ya aprobado. Entonces, quería que ustedes que viven este proceso, ¿cómo lo ven? O sea, se rechaza, pero a su vez quizás no se modera. ¿Qué lectura le podríamos dar a estos rechazos, por un lado, y al futuro de la propuesta de la Convención Constitucional? A ver, yo creo que esto es como la eterna promesa. Nosotros, por lo menos, yo voté rechazo, hice campaña por el rechazo para el plebiscito de entrada porque tenía, no miedo, pero sí tenía preocupación de que pudiera pasar algo como lo que está pasando ahora. Creo que no nos equivocamos en eso y creo que es peor de lo que uno pensaba. Después, cuando uno se instaló en la convención, bueno, no importa, estamos discutiendo el reglamento, así que no importa que no quede el derecho de los padres a educar a sus hijos dentro del temario.
Hoy día el derecho de los padres a educar a sus hijos está rechazado, ha sido rechazado no sé cuántas veces. Lo presentamos, de hecho, hace poco por otro tema, por el tema de educación sexual integral. Lo pusimos como indicación que el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, rechazado, con 50 votos a favor nomás. La eterna promesa vino después con las comisiones. En las comisiones se va a discutir el tema en particular. Entonces, bueno, de las comisiones salieron los informes que llegaron al Pleno, entonces no, el Pleno se va a moderar. Ahora, el Pleno no se ha moderado, lo que pasa es que no se aprueben todos los delirios que salen de las comisiones. Eso no significa de que el porcentaje de lo que se aprueba es moderado, y de hecho muestra de eso es todo lo que hemos estado conversando hoy día. La lógica del pluralismo jurídico sin determinación de competencia, ni de territorios, ni de temas, sin unidad jurisdiccional. Acá yo quiero hacer un punto porque Ruggiero presentó una indicación, me refiero a una enmienda en el Pleno, donde se decía que era la Corte Suprema la que finalmente tenía última palabra en esto. Se rechazó esa indicación. Entonces, francamente, entre las autonomías territoriales indígenas, la creación de empresas públicas regionales, el Estado plurinacional con la libre determinación de los pueblos y autogobierno, son todos temas que el aborto sin límites, porque hasta el momento no hay una derivación a la ley, por más que quieran seguir insistiendo con eso, no hay una derivación a la ley. O sea, no hay ninguna constitución que tenga la constitución que nosotros tenemos en términos de derechos sexuales y reproductivos, particularmente el tema de interrupción voluntaria del embarazo. Más allá de lo que uno esté de acuerdo o no con el aborto, te das cuenta, es un tema de lo que se ha tratado de instalar. Entonces, desde mi punto de vista, no existió moderación en el Pleno, sino que simplemente se devuelven cosas que son incomprensibles, o bien se devuelven delirios que ya son delirios. Y doy ejemplos muy puntuales. En el caso de mi comisión, ¿por qué se rechazó el 97%? Porque resulta que mi comisión presentó un informe donde había un presidente, vicepresidente, ministro de gobierno, Congreso Plurinacional, Cámara Territorial y Consejo Territorial. O sea, faltó el rey. Con eso teníamos todas las instituciones en un solo informe. Y otro ejemplo, o sea, el de sistemas de conocimiento, por ejemplo, se presentó, y esto fue algo que fue advertido por el convencional Ricardo Neumann en la comisión, no hicieron caso, llegó hasta el Pleno una norma que decía que el muerto tiene derecho a saber cómo falleció. Y lo decía tal cual. ¿Escrito? Entonces, escrito. Sí, el derecho del muerto a saber cuáles fueron las causas de su deceso. Ricardo Neumann hizo el punto diciendo, me imagino que ustedes se refirieron a la familia. Las familias tienen derecho a saber cómo se murió una determinada persona, cuáles fueron las causas. No, siguieron, insistieron con eso. Y llegó al Pleno, se rechazó, obvio, pero era evidente que se iba a rechazar, pues, o sea, yo me imagino, ¿no? O sea, que el muerto no tiene cómo saber cómo murió. Entonces, esos son los tipos de cosas que parecen medio ridículas, pero que nos pasa todos los días. ¿Ruggiero? Comparto plenamente lo que dice Constanza, y agregar adicionalmente de que también en este afán de excluir a la derecha, muchas veces se están perdiendo la oportunidad de recibir críticas constructivas. Nosotros en la comisión a veces levantamos puntos, cosas técnicas. El otro día, por ejemplo, había una norma que decía que solo podrán formar sala los jueces titulares. Y les dije, oye, compadre, eso te va a impedir formar sala, se va a resfriar un juez, no vaya a poder conocer causa en todo el día, en fin, y vaya a ser más lenta la justicia. Entonces después llega un oficio de la Asociación de Magistrados diciendo, oiga, ¿sabe qué? Aquí hay un error. Ah, chuta, tenían razón, parece, los de la derecha. Y por eso llega al Pleno y se rechaza. ¿Para qué? Para corregir. Entonces hay un poco de arrebato de no querer a veces reconocer de que hay errores técnicos que se pueden corregir hasta que llega algún correo o carta al director, en la prensa. La opinión pública al final del día influye mucho en levantar estos puntos. Y a veces cuando las cosas se discuten muy rápido entre la comisión y el Pleno, y no hay espacio para la opinión pública, se están aprobando cosas delirantes, con errores garrafales. Fíjense que en nuestra comisión había una norma que decía todos los actos de los tribunales van a ser públicos. Esta cuestión estaba en tabla para ser votada en particular, uno sabe cómo va a votar el resto, todos iban a votar a favor, básicamente iba a ser aprobado, y a las 3 de la tarde llega un correo a los miembros de la comisión de la Asociación de Fiscales diciendo, si ustedes aprueban esta norma, en media hora más, van a básicamente hacer inconstitucionales todas las leyes que permiten investigaciones secretas y reservadas contra pedófilos, sicarios, narcotraficantes. Entonces, por favor, rechácenla. Y se rechaza. Entonces, las cosas no se están haciendo bien. ¿Por qué? Porque hay arrogancia, no se quiere escuchar a los técnicos, no se quiere escuchar a las instituciones que
que son los principales interesados en que esto salga bien, y por eso también a veces las cosas caen en el Pleno. Yo creo que no es, a veces es moderación, otras veces no tanto, pero lo cierto es que aquí no estamos entregando a la ciudadanía, con esto cierro la idea, un buen proyecto de nueva constitución. Para mí esto es muy triste porque estamos perdiendo una oportunidad como país, porque tenemos un problema constitucional. Tampoco hay que ser sordo a que la ciudadanía dijo prácticamente un 80% queremos una nueva constitución, y tenemos que hacernos cargo de ese mandato y hacernos cargo bien. Y hoy día la Convención Constitucional no está dando el ancho respecto a tantos anhelos y demandas de la ciudadanía. Muchas gracias, Ruggero. Fernando, ¿quieres cerrar con algún comentario sobre esto? ¿Estamos hacia un Chile fragmentado o no, según tu perspectiva? No, me viene más depresión cívica, como alguien acuñó por ahí. Así nosotros que, normalmente no entregamos la buena noticia. Nosotros ya somos estoicos a esta altura, sí, no tenemos sentimiento. Le agradezco más que venir para acá, estar allá día a día, poniendo indicaciones, así que admirable lo que hacen. Le agradezco, Ruggero y Constanza, haber venido, así que eso. Esperamos seguir contando con ustedes para próximas oportunidades maneras, para seguir conversando. Ha sido para nosotros un placer y le agradecemos a todos los que se conectaron y que están sintonizando cada uno de nuestros programas, que el próximo mes vamos a tener otra convención de FPP para seguir hablando sobre los avances de la Constitución. Los que estén conectados, por favor, suscríbanse si no lo están, para que les lleguen las actualizaciones de todo lo que venimos realizando. Muchas gracias y que tengan todos muy buen día.